Bienvenidos una vez más a mi canal, donde exploramos el fascinante mundo del espectáculo, las telenovelas turcas, y por supuesto, los entresijos de la vida de nuestros actores favoritos. Espero que tu copyright en todos genial, llenos de energía y listos para sumergirse en un nuevo chismecito jugoso. Hoy vamos a desentrar más menos a un misterio que ha estado rondando por las redes sociales y los foros de fanúnticos desde hace un tiempo, la boda de Yaman y Özdemir. Esa boda que nos tuvo a todos con el corazón superíndice 3N en un pu más menos, o suspirando de amor y deseando que fuera la nuestra. Pero no solo vamos a hablar de lo obvio, de lo bonito y lo que vimos en las fotos. Hoy vamos a profundizar en los detalles, en los secretos que se esconden detrás de la celebración superíndice 3N, porque, como siempre digo, la realidad suele superar la ficción superíndice 3N. Y es que, ¿recuerdan esa revelación superíndice 3N de Guldem sobre un supuesto sacrificio por amor? Prepárense porque vamos a analizarla a fondo. Antes de que nos metamos de lleno en este salseo turco, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Súper importante. ASU se aseguran de no perderse ningún vídeo nuevo, ninguna primicia, y además, me ayudan un monto superíndice 3N a seguir trayu copyright dándoles contenido de calidad, lleno de chismecitos y análisis profundos como el que tenemos hoy. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un vídeo nuevo. Y ahora manos a la obra con esta bomba. La boda de Yaman y Özdemir fue, sin duda, uno de los eventos esperados de la más menos o. Dos estrellas consagradas, guapos, talentosos, con una química innegable en pantalla y al parecer, también copyright N fuera de ella. Las fotos que vimos, los vídeos que circularon, todo apuntaba a un cuento de hadas, a un amor de película hecho realidad. Pero como les decua, no todo lo que brilla es oro, y detrás de esa fachada de felicidad perfecta, se escondían algunos secretos que ahora, gracias a las declaraciones de Guldem, estamos empezando a desentrar más menos ar. Guldem, para quienes no la ubiquen, es una figura muy cercana a la pareja. Ha trabajado con ambos en varios proyectos y se le considera una persona de confianza. Por eso, cuando soltó superíndice 3 esa bomba sobre un sacrificio por amor, las alarmas sonaron en todas partes. ¿A qué copyright se refiere exactamente? ¿Qué copyright clase de sacrificio habrá tenido que hacer uno de los dos para que la boda se llevara a cabo? Aquí es donde las teorías empiezan a florecer. Algunos creen que el sacrificio podría estar relacionado con compromisos laborales. Quizá uno de los dos tuvo que renunciar a un papel importante, a un proyecto más menosado, para poder dedicarle tiempo a la relación superíndice 3N y planificar la boda. En el mundo del espectáculo sabemos que los tiempos son tiránicos y que conciliar la vida personal con la profesional puede ser un verdadero desafío. Otra teoría un poco más jugosa apunta a conflictos familiares. Sabemos que las familias, especialmente las familias tradicionales, pueden tener ciertas expectativas y presiones sobre sus miembros. Quizá hubo alguna oposición superíndice 3N inicial a la relación superíndice 3N, alguna diferencia cultural o religiosa que tuvo que ser superada. En estos casos el sacrificio podrá haber implicado ceder en ciertas tradiciones, llegar a acuerdos o incluso enfrentar el rechazo de algún miembro de la familia. Imaginen el drama. Pero la teoría que me llama la atención superíndice 3N, y la que considero plausible, tiene que ver con antiguas relaciones. Tanto Yaman como Özdemir tienen un pasado amoroso, relaciones que terminaron, algunas de ellas de forma bastante mediática. Es posible que alguno de los dos tuviera asuntos pendientes, cuentas por saldar, o incluso promesas incumplidas que debieron resolver antes de dar el gran paso. En este caso el sacrificio podrá haber implicado reconciliarse con el pasado, pedir perdón superíndice 3N, o simplemente cerrar ciclos para poder empezar una nueva etapa con el corazón superíndice 3N limpio. Ahora bien, independientemente de sea la verdad detrás de las palabras de Guldem, lo importante es que la boda se llevó superíndice 3 a cabo y que, al menos en apariencia, la pareja luce feliz y enamorada. Quizá ese sacrificio, cualquiera que haya sido, valió la pena si les permitió superíndice 3 construir una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida y duradera. Pero volvamos a los detalles de la boda en su. Porque ayu de los secretos y los sacrificios, la celebración superíndice 3N fue un verdadero espectáculo. Los vestidos de la novia, simplemente espectaculares.
Cada uno reflejaba una faceta diferente de su personalidad. El primero, Mu S clásico y elegante, perfecto para la ceremonia religiosa. El segundo, Mu S moderno y atrevido, ideal para la fiesta. Y Q copyright decir del novio guapúsimo con su traje impecable, irradiando felicidad y amor. La lista de invitados fue una verdadera constelación superíndice 3N de estrellas del mundo del espectáculo turco. Actores, directores, productores, todos reunidos para celebrar el amor de Yaman y Özdemir. La música, la comida, la decoración superíndice 3N, todo estuvo cuidado hasta el ese mínimo detalle. Se notaba que la pareja había puesto mucho amor y esfuerzo en la organización superíndice 3N de la boda, queriendo que fuera un día inolvidable para ellos y para todos sus invitados. Y por supuesto, no podemos olvidar los momentos ese emotivos de la ceremonia. El intercambio de votos, las lágrimas de emoción superíndice 3N, los abrazos y los besos llenos de amor. Fueron instantes mágicos que nos hicieron creer en los cuentos de hadas y nos recordaron que el amor verdadero existe. Pero volviendo al tema del sacrificio por amor, creo que es importante reflexionar sobre el significado de esta frase. Q copyright estamos dispuestos a sacrificar por amor. ¿Du superíndice 3 de esto el límite? ¿Es válido renunciar a nuestros más menos a nuestros principios, a nuestra felicidad individual en aras de una relación superíndice 3N? Son preguntas difíciles, que no tienen una respuesta fácil. En mi opinión superíndice 3N, el amor verdadero no deberá implicar un sacrificio total de uno mismo. Una relación superíndice 3N sana se basa en el respeto mutuo, en la comprensión superíndice 3N y en el apoyo incondicional. Cada miembro de la pareja debe poder desarrollarse plenamente como persona, sin tener que renunciar a sus pasiones ni a sus metas. Obviamente en toda relación superíndice 3N hay que ceder, llegar a acuerdos, hacer concesiones. Pero estas concesiones deben ser equitativas y no deben implicar una renuncia a la propia identidad. El amor no deberá ser un yugo, sino un impulso para crecer juntos, para ser mejores personas y para alcanzar nuestros más menos En el caso de Yaman y Özdemir, espero que ese sacrificio del que hablaba Guldem no haya sido demasiado grande, y que ambos puedan seguir siendo felices y exitosos en sus carreras. Porque al final, lo más importante es que se amen y se respeten, y que construyan una relación superíndice 3N basada en la confianza y la comunicación superíndice 3N. ¿Y ustedes, mis amores, Q copyright opinan de todo esto? ¿Creen que es necesario hacer sacrificios por amor? ¿CUL creen que fue el sacrificio que tuvo que hacer Yaman u Özdemir? Du copyright genme sus comentarios a Q abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Bueno, mis amores, llegamos al final de este vídeo lleno de chismecitos y reflexiones. Recapitulando, analizamos la boda de Yaman y Özdemir, exploramos las declaraciones de Guldem sobre un posible sacrificio por amor, y debatimos sobre el significado de esta frase y su implicancia en las relaciones de pareja. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright Ndolo. Quiero agradecerles por su tiempo, por su apoyo y por su fidelidad. Recuerden que este canal es un espacio para compartir, para aprender y para divertirnos juntos. Ahora, antes de despedirme, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios a Q abajo, contándome Q copyright les pareció superíndice 3 el vídeo, Q copyright opinan sobre el tema del sacrificio por amor, y Q copyright otros temas les gustaría que abordara en superíndice 3 vídeos. Y por supuesto, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es súper importante que me ayuden a difundir este contenido para que llegue a ese personas. Un beso enorme, los quiero un monto superíndice 3N, y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen que la cosa no termina a Q. Porque los chismecitos tienen capas como una cebolla. Ahora que hemos cubierto lo superficial, lo que todos vimos en las revistas y en las redes, vamos a rascar un poquito ese profundo. Porque, seamos honestos, ¿quién cree realmente que una boda de este calibre, entre dos megaestrellas, se reduce a un simple sacrificio? No, no, mis amores, aquí hay mucho ese tela que cortar. Primero volvamos a Guldem. Analicemos su declaración. ¿Por Q copyright ahora? Por Q copyright justo después copyright ese de la luna de miel,
cuando todos pensamos que la pareja estaba en su punto ese alto de felicidad? ¿Será que Guldem en realidad no es tan amiga cercana como pensamos? ¿O será que tal vez está actuando bajo la subcondiéresis superíndice 3 renes de alguien ese? El mundo del espectro unculo es una jungla, mis amores, y las lealtades pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Y luego está la cuestión de las agencias de representación superíndice 3N. Tanto Yaman como Ozdemir tienen agencias poderosísimas de agencias que invierten millones en sus carreras, agencias que controlan cada movimiento, cada entrevista, cada publicación en redes sociales. ¿Será que este sacrificio no fue en realidad una estrategia de marketing? Piensen en ello. Una boda ya es noticia por sí sola, pero una boda con un sacrificio de por medio, eso es oro puro para las relaciones públicas. Crea misterio, genera conversación, y mantiene a la pareja en boca de todos. Brillante. Ahora hablemos de los proyectos que ambos han dejado de lado. Se rumorea que Ozdemir rechazó un papel protagónico en una serie internacional, una serie que la habrá catapultado a la fama mundial. ¿Fue este el sacrificio? Renunciar a la oportunidad de su vida por amor. Uf, qué drama. Por otro lado, se dice que Yaman pospuso el lanzamiento de su propia productora, un show más menos o que tenua desde hace aún más menos os. Estaba esperando el momento perfecto, o la boda lo obligó a poner sus ambiciones en pausa. Y no nos olvidemos de las exparejas. Los fantasmas del pasado siempre vuelven para atormentarnos, especialmente en el mundo del espectro unculo. ¿Habrá habido llamadas teléfono superíndice 3 nicas incómodas? ¿Mensajes de texto sin responder? Reencuentros fortuitos en eventos sociales. Imaginen la tensión. ¿Y si hubo un sacrificio relacionado con el pasado, será que uno de los dos tuvo que pagar un precio muy alto para asegurarse de que esos fantasmas permanecieran enterrados? Pero, y esta es la teoría que ese me gusta, ¿y si el sacrificio no fue algo que ya ocurrió, sino algo que está por venir? ¿Y si la pareja tiene planeado un futuro juntos que implica renunciar a algo importante? Tal vez, después de unos aún más menos os, decidan mudarse lejos de los reflectores, comprar una granja en el campo y criar cabras. Lo he visto pasar, mis amores. El glamour cansa y la fama puede ser una jaula de oro. Tal vez el verdadero sacrificio sea renunciar a todo eso por una vida sencilla y autocopyrightica. Ahora bien, no todos son teorías conspirativas y secretos oscuros. También copyright hay que considerar la posibilidad de que el sacrificio haya sido algo mucho simple y cotidiano. Tal vez solo se trata de renunciar a un poco de individualidad, de aprender a compartir el espacio, el tiempo y las decisiones con otra persona. El matrimonio es un compromiso, mis amores, y requiere trabajo, paciencia y a veces, sacrificios. Y al final, ¿importa realmente cuál fue el sacrificio? Lo importante es que Yaman y Ozdemir se aman, que están juntos, y que parecen estar construyendo una vida llena de felicidad. Los detalles, los secretos, los chismecitos son solo eso, chismecitos. No definen la realidad de su relación. Pero claro que nos encantan los chismecitos. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Asu que sigamos especulando, sigamos debatiendo, sigamos imaginando las 1001 posibilidades. Porque al final, el mundo del espectro unculo es un gran culebrón, y todos queremos saber cómo termina la historia. ¿Y ustedes, mis amores, cuál es su teoría favorita? ¿Cuál creen que es el sacrificio que tuvo que hacer Yaman u Ozdemir? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan. Y no se olviden de suscribirse al canal, de darle un me gusta a este vídeo, y de compartirlo con sus amigos y familiares. Me ayudan un monto superíndice 3N a seguir trayu copyright dándoles contenido de calidad. Un beso enorme, los quiero un monto superíndice 3N, y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao, chao. Y que sigan los chismecitos.